Hola. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas tardes. Estamos muy contentos hoy de tener un panel de colegas de Estados Unidos y de Canadá que han venido especialmente a compartir distintos puntos de vista y distintas experiencias. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque, como nos acaban de comentar, todas las biografías están en el libro de Astrea y así no le robamos tiempo a las presentaciones, que son muy interesantes. Yo soy Luz Melon, soy una diplomática de carrera argentina, pero hoy estoy como parte del grupo de investigación que lidera Isolina Dabove acá en la UBA y en la Universidad Nacional de Rosario sobre Derecho de la Vejez. Y creo que todos los panelistas tenemos una línea que nos une, que es nuestro interés en la construcción de formas de abordar estos nuevos temas desde el derecho, tanto nacional como internacional, y vamos a abordar entonces distintas perspectivas. Es un panel muy rico que va a abordar las perspectivas de la curatela, el derecho penal, el derecho internacional y la situación de casos específicos del derecho en América del Norte para compartir con todos nosotros. Si tenemos tiempo, al final vamos a tomar preguntas. Entonces, sin más, vamos a comenzar en orden alfabético con Margaret Gillis. Yo voy a pasar el inglés para presentarla muy brevemente. Margaret es la presidenta y fundadora del Centro para la Longevidad de Canadá y también es copresidenta de la Alianza Global ILC, que es una alianza de 16 centros o grupos, de 16 centros. Margaret es una ejecutiva galardonada, es una líder en innovación, ha trabajado en el campo en Canadá y en la Organización de las Naciones Unidas en relación con el derecho de las personas mayores. Prometí que iba a hacer una introducción muy breve, de nuevo, ya que pueden ver mucha de su experiencia aquí en el libro publicado por Astrea. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Margaret para que nos hable sobre el cuidado como derecho humano y la necesidad de una convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas mayores, de los adultos mayores. Bien, estoy aquí para hablarles el día de hoy sobre el cuidado como derecho humano y la necesidad de una convención de la ONU sobre los derechos de los adultos mayores. Quiero empezar nuestra discusión con una cita de trabajadores del ámbito de la salud en una instalación de cuidado de largo plazo en Canadá durante la pandemia. Y cito: "Solo voy a describir un par de horas de uno de los turnos pesadillescos que me ha tocado trabajar. Nunca soñé que lo que pasó podía pasar en Canadá. No es un país devastado por la guerra, pero dentro de las instalaciones de cuidado a largo plazo uno creería que sí. El caos, la confusión, la negligencia que se daban en todo momento mientras rogábamos por ayuda fue realmente traumatizante y fue criminal. Las imágenes de los residentes, algunos colgando por fuera de sus camas, quejándose, llorando, sufriendo, era demasiado para soportar. No puedo dormir por las noches". Entonces, mientras los trabajadores experimentaban ese tipo de traumas, sí, no es raro que las personas que viven en instalaciones de cuidado a largo plazo describan sus experiencias de la siguiente forma: "El miedo que experimentábamos era explosivo. Estábamos aislados, solos,
silenciados, atrapados, sin espíritu y aburridos. Se me parte el corazón todos los días pensando en si alguien nos está escuchando o no. En otras palabras, atravesaron un trauma mental y físico inexplicable. Tanto los pacientes como el personal. Si eso les parece que es una violación de los derechos humanos o no. Y al pensar en esto, recuerden que la pandemia terminó hace solo 14 meses, y los ciudadanos mayores en Canadá, al igual que en todo el mundo, sufrieron y fallecieron de forma desproporcionada. Durante la primera ola de la pandemia, el problema en Canadá fue tan fuerte que el ejército canadiense pasó a trabajar en algunas instalaciones de cuidado a largo plazo, y el informe resultante de esta tarea fue tan choqueante que generó oleadas de reacciones en todo el mundo. Imagínense a personas muriendo de hambre, de desnutrición, en Montreal, en Toronto, dos de las ciudades más grandes de uno de los países más ricos del mundo. Sí, pasemos a 2024. Esas historias terribles parecen haberse convertido en recuerdos casi olvidados, y se ha hecho muy poco para modificar el sistema de cuidados que llevó a esas horribles muertes y a ese sufrimiento. La pandemia nos mostró que estamos lidiando con un sistema de cuidados a largo plazo tan roto que no puede proteger a sus residentes de una crisis como la pandemia, pero que permanece inalterado. Estos eventos que se dieron en Canadá ilustran claramente la fragilidad de los derechos humanos. Todos fuimos testigos de estos problemas en todos los países del hemisferio norte y sur, países ricos y países pobres. Se dieron muertes y sufrimientos horribles, y estos afectaron más que a nadie a las personas mayores. Sí, y todos sabemos que estos abusos de los derechos humanos tienen que ver con el etarismo. El etarismo es definido por las Naciones Unidas, como estereotipos que afectan la forma en que actuamos y la forma en la que pensamos en otras personas en función de su edad. También se ha mencionado que 1 de cada 2 personas es etarista, y esta discriminación en particular es muy prevalente. Sí, el etarismo es un camino muy malvado y muy costoso. En 2015, la Asociación Gerontológica de los Estados Unidos descubrió el impacto del etarismo en el cuidado de la salud en los Estados Unidos y lo cuantificó en $63 mil millones. Entonces, la protección de los derechos humanos no solo es un problema ético, también permite proveer a las personas mayores de cuidados de salud, y es algo ético desde el punto de vista moral. En mi provincia natal de Ontario, el gobierno aprobó recientemente una ley que establece los lugares en los que las personas mayores pueden vivir, al permitir a las personas trasladar a personas mayores de hospitales a instalaciones de asistencia a cientos de kilómetros de sus familias contra su voluntad, y si se rehúsan pueden ser multadas hasta $400 por día por permanecer en los hospitales. Y no olvidemos que la pandemia afectó el sistema de salud en todos sus aspectos, y no solo en lo que hace al cuidado a largo plazo, y arrojó a una economía mundial ya frágil a una crisis. Y podemos agregarle el sexismo a toda esta historia. ¿Sí? Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban aproximadamente 3 veces más tiempo que los hombres a prestar servicios de cuidado no pagos, no remunerados en todo el mundo. Esta carga aumentó durante la pandemia, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, y en la actualidad las mujeres pasan tanto tiempo prestando servicios no remunerados de cuidado como si tuvieran en ello su trabajo habitual. Y estas son generalmente mujeres de mediana edad. Un estudio en 2023 estableció que debe reconocerse el valor económico y social de los cuidados no remunerados. Y la pandemia demostró que nuestros sistemas de salud no están preparados para el mundo en el que vivimos. También, lo que es más importante,
alentó a los estados a tomar medidas para el establecimiento de sistemas de cuidado basado en los derechos humanos, con perspectiva de género y que sean sensibles a la edad de los pacientes. Sí, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en 2023 que reconoce que las personas mayores enfrentan una serie de barreras al ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo el acceso a cuidado de largo plazo, a vivienda y a medidas que les permitan establecer o aplicar sus preferencias personales. ¿Sí? La mayoría de los canadienses desean en su mayoría de edad mantenerse en sus hogares y la realidad es que existe una escasez de trabajadores de salud privados. Sí, negociar con un sistema que parece diseñado para empresas que proveen servicios en lugar de que los pacientes que reciben los servicios de cuidado, sí, nos hace hacernos una pregunta muy particular. ¿Qué servicios pueden recibir las personas mayores? ¿Quiénes van a recibirlos y cuándo? ¿Y quién va a ser responsable por ellos? Recientemente viví algo similar con mi madre en la instalación en la que vive. Sí, yo soy un activista, así que sé qué es lo que enfrentaba mi madre en estos casos. Sí, las personas mayores también enfrentan mayores problemas o desafíos por los efectos del calentamiento global, de la crisis global, como por ejemplo la ola de calor en Columbia Británica hace unos años, cuando la temperatura aumentó a 39 grados centígrados, algo que era nunca escuchado en Washington DC antes del cambio climático. También esto tuvo terribles repercusiones para la población mayor. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre el derecho de cuidado de las personas mayores? ¿Sí? El hecho de que las instalaciones geriátricas en Canadá tengan el peor rango de respuesta a la pandemia en todo el mundo tiene algún efecto. Sí, las Naciones Unidas hicieron un llamado al mejoramiento de las condiciones en este área y necesitamos un llamado también a que los estados no permitan la movilización forzada de personas a instalaciones de cuidado de largo plazo, como sucede, como les mencionaba recientemente, en Ontario, en Canadá. Esto nos permitirá responder a pandemias futuras. Hay muchos ejemplos que podría darles, pero todas estas son violaciones de los derechos de las personas mayores. Ahora nosotros hemos abogado por la utilización de herramientas prácticas para abordar estas brechas en derechos humanos. Si exigimos que los estados en todo el mundo respalden la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. Como todos saben, una Convención de las Naciones Unidas es un documento vinculante suscrito por los estados partes que establece los derechos que cada Estado miembro debe otorgar a sus países. Piensen los efectos que esto tendría a nivel legal sobre la protección de las personas mayores. Esto ha tenido también un impacto muy importante en las vidas de aquellas personas cuyos derechos son protegidos a nivel internacional. Si piensen en el aumento en el nivel de accesibilidad que surgió tras la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Sí, la disminución en la mortalidad infantil después de la Convención sobre Derechos del Niño o el aumento de los derechos de las mujeres tras las convenciones correspondientes, como por ejemplo los distintos avances que se han dado en materia laboral en Canadá. Mi país en su momento fue esencial para redactar el documento seminal de los derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y que pueden reconocer por sus líneas hermosas de apertura. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Un hecho no tan insignificante es que este documento no menciona la edad en ningún punto, pero Argentina, para su crédito, sí trabajó en 1948 para que se redacte un documento de las Naciones Unidas que aborde el envejecimiento. Desde la Convención de los Derechos Humanos ha habido 17 convenciones importantes sobre cuestiones que tienen que ver con discriminación, discriminación contra mujeres y niños, discriminación contra personas con discapacidad, pero no hay ninguna convención sobre los derechos de las personas mayores o de los adultos mayores. ¿Y por qué es esto?
Bueno, por los últimos 14 años se han dado discusiones todos los años en la reunión de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento respecto de los derechos de los adultos mayores. Y estas se enfocaron mayormente en la existencia de brechas en los derechos humanos de las personas adultas mayores y qué es lo que debe hacerse para eliminar esas brechas, con un enfoque en si es necesario en una convención para proteger los derechos de las personas mayores. Entonces, déjenme ser muy clara, las personas que fallecieron en instalaciones de cuidado a largo plazo en Canadá y en todo el mundo durante la pandemia como resultado de problemas como la falta de equipos de protección personal, el hecho de que a los trabajadores se los obligó a pasar de instalación en instalación, aumentando la tasa de infecciones, la sobreutilización de las instalaciones, y todas ellas son brechas en derechos humanos. Las 300 personas mayores que fueron obligadas a mudarse a instalaciones de cuidado de largo plazo en Ontario contra su voluntad están experimentando brechas en la aplicación de sus derechos humanos. Todas las personas que fallecieron sin necesidad durante la crisis climática son también personas que han visto afectados sus derechos humanos. Y Columbia Británica y Canadá son responsables por su falta de acción. La falta de vivienda para personas mayores también es una brecha en derechos humanos. Sí, las Naciones Unidas han sido claras en cuanto a que es necesaria una convención para abordar estas brechas. Sí, estas brechas que han sido experimentadas por las personas mayores han sido descritas claramente y verificadas en discusiones realizadas en las Naciones Unidas año tras año por los últimos 14 años. Actualmente Argentina respalda una convención, la redacción de una convención, pero Canadá no. Si Canadá y otros países se oponen a la convención que permitirían analizar una serie de reportes que demuestran que existen brechas de derechos humanos que afectan a las personas mayores que deben ser abordadas, ¿sí? ¿Cómo podría cualquier persona con un interés en los derechos humanos decir seriamente que no existen brechas en la ejecución de derechos humanos en relación con las personas mayores? Si Canadá y otros países que se oponen a la convención dicen que existen convenciones que ya abordan esta cuestión y que lo único que hay que hacer es implementarlas mejor. Ahora, este es el problema. Ninguna de esas convenciones ha sido utilizada nunca para abordar los derechos humanos de las personas mayores. Y este es raramente el caso en todo el mundo. De hecho, muchas de estas convenciones no mencionan la edad como un elemento de discriminación, como una base para la discriminación. Asimismo, ninguno de los tratados existentes se refieren a los derechos de las personas que viven en instalaciones de cuidado a largo plazo o que necesitan servicios de respaldo o apoyo a largo plazo. Sí, el hecho, esta declaración de que las convenciones actuales pueden proveer protección no es verdad. Una resolución adoptada por la ONU el 13 de agosto decidió que la reunión, que aborda las brechas en derechos humanos para personas mayores ha completado su trabajo y ha dado recomendaciones importantes para el abordaje de esta cuestión, incluyendo el dictado de la redacción de una convención en esta materia. Sí. Y se ha pedido al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que aborde esta cuestión lo antes posible. Aquí tenemos a Silvia Parlemen en la primera fila, que ha estado trabajando en esto por mucho tiempo, de hecho. Sí, las pruebas son avasalladoras y hay un amplio consenso sobre la naturaleza y la escala de las violaciones de derechos humanos sufridas por adultos mayores. Debemos presionar más a los gobiernos a que respalden abiertamente una convención y a que digan que sí. En Honduras, Apendron Baxi describió la utilización de los estándares de derechos humanos para proteger grupos marginalizados y discriminados como una forma de tomar en serio su sufrimiento. Las personas que trabajan en derechos humanos y a quienes les preocupan los derechos humanos deben usar estas medidas para tomar en serio los sufrimientos de las personas marginalizadas. Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad y los activistas? Ya casi termino. Para citar a la gran poeta Maya Angelou, debemos enojarnos y debemos tomar
ese enojo y escribir con él, votar con él, marchar con él. Debemos sentirnos furiosos por las violaciones de los derechos humanos que hemos visto. Debemos explicarles a todas las personas con las que nos encontremos que debemos implementar un enfoque basado en los derechos humanos a través de un convenio de la ONU. Debemos hacer un llamado a la acción y esperamos que todos se nos unan en solicitar una convención internacional que aborde la discriminación por razones etarias. Si piensen en todo el sufrimiento que han experimentado las personas que murieron en instalaciones de cuidado a largo plazo. Todas ellas tenían derecho a vivir y a seleccionar el cuidado que debían recibir. Ayúdennos a honrarlas apoyando el dictado de una convención en este sentido. Muchas gracias. Thank you, Margaret. Muchas gracias, Margaret. Ahora vamos a darle la palabra a Sally Hearn, que es miembro de la Junta Asesora de la red, la International Guardianship Network. Es abogada especializada en Derecho de la Vejez, trabajó en la AARP, la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas, antes de retirarse, y continúa su trabajo en este campo. Y Sally fue la principal organizadora del primer Congreso Internacional que celebramos, de manera que estamos muy felices de tenerte con nosotros. Sally, tienes la palabra. Muchas gracias. Si bien Estados Unidos no ha firmado la Convención de Derechos de Personas Mayores con Discapacidades, y Steve les va a contar por qué, eso no significa que desconozcamos la importancia de los principios o las direcciones. Esto está emergiendo como una alternativa a la curatela y tiene cada vez más apoyo entre los profesionales y los legisladores. Una definición que se utiliza mucho sobre la toma de decisiones con apoyo en Estados Unidos es como una alternativa a la curatela, en la cual las personas con discapacidades reciben el apoyo de un equipo de personas que conocen y que son de su confianza para poder entender las situaciones y las opciones a las cuales se enfrentan para poder tomar sus propias decisiones sin necesitar un curador. Son muchísimas palabras para dar una definición que en realidad significa dar ayuda a la persona que la necesita. Reconocemos que el apoyo en la toma de decisiones es la forma en la que la mayoría de las personas toma decisiones, consultando con sus familiares, con profesionales y con otras fuentes de apoyo para comparar los pros y los contras de una decisión y finalmente para tomar una decisión, ¿no? Como adultos, todo el tiempo estamos tomando decisiones con apoyo. Cuando nos enfermamos, les pedimos a los profesionales médicos que nos den un diagnóstico y un pronóstico y tomamos una decisión sobre el tratamiento que queremos o no en función de esa información. De manera que, bueno, antes de tomar una decisión, hablamos con amigos o familiares que hayan tenido diagnósticos similares. Tal vez pedimos una segunda opinión de otro profesional médico o incluso buscamos en Internet. También tenemos derecho a ignorar los consejos que nos dan y tomar lo que otros pueden considerar malas decisiones. En algún momento, todos nosotros hemos ignorado el consejo de un profesional médico. Todos nosotros hemos hecho un gasto de dinero que otros podrían considerar un desperdicio, digamos, un gasto innecesario. Y también reconocemos que todas las personas, independientemente de la discapacidad o el diagnóstico que tengan, tienen el derecho fundamental de tomar decisiones, las mismas decisiones de vida que toman todas las personas adultas. Estos son derechos y decisiones que todos tenemos derecho a tomar y ninguna persona debe estar privada de estos derechos simplemente porque otras personas las perciban como personas con discapacidades o dificultades. Para los adultos que tienen, por ejemplo, cambios cognitivos, la norma ha sido quitarles la posibilidad de decidir y tomar las decisiones en su nombre.
reaccionamos tratando de proteger a algunas personas de sus propias decisiones simplemente debido a categorizaciones o diagnósticos. Con el modelo de toma de decisiones con apoyo, podemos empoderar a las personas adultas a que sean activas en las decisiones que tienen un impacto sobre sus vidas. En Estados Unidos, la toma de decisiones con apoyo tiene bastante importancia, bastante tracción en la defensa de los adultos con discapacidades, en especial los adultos con discapacidades que están haciendo una transición desde una incapacidad legal por minoridad a la adultez. Hay muchísimas situaciones en las cuales los padres creen o se les dicen las autoridades que tienen que obtener una curatela para mantener el control sobre sus hijos ahora adultos o que tienen que mantener ciertos beneficios. La toma de decisiones con apoyo también se está expandiendo lentamente como un modelo para ayudar a las personas mayores que experimentan cambios cognitivos. Para estas personas, el modelo de toma de decisiones con apoyo puede desempeñar un papel importante en la planificación anticipada y la selección y el otorgamiento de poderes a personas que puedan asesorarlos, ¿no? Asesores. En Estados Unidos, estos poderes son de distintos tipos, desde el reconocimiento de que existe una red de toma de decisiones informal hasta el uso de documentos legales, como por ejemplo directivas anticipadas. Y también, bueno, existen documentos de apoyo de decisiones en acuerdos formales de apoyo de decisiones. En Estados Unidos, los acuerdos de tomas de decisiones guían las relaciones y establecen lineamientos para saldar cualquier desacuerdo que pueda haber entre el adulto y la persona que los cuida o sus acompañantes. Y algo similar pasa con las directivas anticipadas. El acuerdo por escrito pasa a ser el documento que define entre las dos partes lo que el adulto hace o lo que el adulto no quiere que los cuidadores hagan. Y estos documentos también funcionan como los documentos de autoridad para terceros, ¿no? Para que terceros puedan apoyarse en esos documentos para determinar cuál es la relación legal entre el adulto y el acompañante o el cuidador. La toma de decisiones con apoyo está siendo cada vez más reconocida en los Estados Unidos y a medida que esto pasa, los legisladores de los distintos estados han empezado a pensar en cómo reconocer y autorizar la toma de decisiones con apoyo e incorporarla a nuestras leyes. Estoy feliz de contarles que más de la mitad de los estados han tomado decisiones para incorporar estos instrumentos. Texas es el primer estado que en 2015 hizo esto con un proyecto de ley que fue muy importante y que buscaba reconocer una estrategia menos restrictiva a la curatela para los adultos que necesitaban asistencia, pero que no estaban incapacitados según la definición de la ley de curatela. Y siguiendo el ejemplo de Texas, ahora 29 estados han aprobado leyes que respaldan formalmente los acuerdos de toma de decisiones con apoyo o que reconocen la toma de decisiones con apoyo como una alternativa menos restrictiva a la curatela o tutela. Más allá de la toma de decisiones con apoyo, también hemos estado tomando otras decisiones o dando otros pasos en apoyo de los derechos de las personas con discapacidades para lograr un avance en la autonomía. Y un hito importante en este sentido fue la cuarta Cumbre Nacional de Tutela. Cada 10 años aproximadamente, en Estados Unidos se celebra una cumbre nacional que reúne
a distintas partes interesadas en el ámbito de las tutelas para analizar cuáles son las tendencias, qué es lo que está ocurriendo en las políticas en torno a las tutelas y para emitir recomendaciones para el futuro. En la cuarta cumbre de tutelas, bueno, que se celebró en mayo de 2021 en forma virtual, una de las recomendaciones fundamentales es que cada estado deberá pedirles a las correspondientes cortes que consideren la toma de decisiones con apoyo como una alternativa a las tutelas, tanto cuando la tutela se está solicitando o cuando se está revisando la solicitud de continuidad de la tutela. El tribunal tiene que emitir una decisión afirmativa cuando considera que la persona no puede ingresar en una tutela. Y otra recomendación clave de la cumbre tenía que ver con la remodelación de las leyes de derechos para los adultos que necesitan un tutor. Yo fui parte de la fuerza de tareas que desarrolló este proyecto de ley y es para personas que tienen una tutela pendiente y está incorporada en las leyes estatales, pero no se le presta mucha atención a los derechos que tiene la persona una vez que se le designa un tutor. La ausencia de un derecho reconocido a nivel nacional para personas con un tutor es algo terrible, porque el proyecto de ley reconoce que hay varios conjuntos de derechos distintos, aquellos que de los que nunca se puede privar a la persona independientemente de la intervención o la restricción impuesta por un tribunal, aquellos derechos personales que un tribunal puede restringir pero que el tutor no puede ejercer, y aquellos derechos que el tribunal puede delegar al tutor. En el primer conjunto de derechos que el adulto retiene independientemente de cuál sea su discapacidad o su condición legal, esos son los derechos que le garantizan un proceso legal justo y un acceso justo al sistema jurídico. Estas protecciones incluyen el derecho a contar con un abogado a lo largo de toda la tutela, que sea el abogado que defienda al adulto. Algunos estados ofrecen representación de un abogado al comienzo del proceso de tutela, pero una vez que se designó al tutor, esa representación se termina. Y hay demasiadas instancias en las cuales un adulto con un tutor ya no tiene acceso a un abogado defensor. Este proyecto de ley destaca que el acceso a un abogado es esencial tanto antes como después de la designación del tutor. Otro derecho esencial tiene que ver con estar incluidos en todos los procesos jurídicos para que el adulto pueda participar de todos esos procesos. La persona tiene que estar al tanto de qué está ocurriendo con su caso y tiene que estar incluida como la persona central en cualquier proceso que ocurra en un tribunal. Todas las personas tienen derecho a tener acceso a un tribunal, tienen derecho a un proceso simplificado que les permita ser escuchadas. Si tienen inquietudes sobre su tutor, tienen derecho a pedir que les devuelvan sus derechos y a que el tribunal determine si se mantiene la necesidad de la tutela. Otros derechos humanos personales que deben respetarse incluyen el derecho a un trato digno, el derecho al respeto. La persona tiene que permanecer lo más independiente posible y tiene que tener derecho a participar plenamente en todas las decisiones que tome el tutor en su nombre. Tiene derecho a tener un tutor competente que lo participe de las decisiones que se toman y que trabaje en pos de sus derechos y para defender sus necesidades y preferencias. El adulto también tiene derecho a tener un tutor o un curador que maneje sus recursos con idoneidad.
Y los derechos personales que siempre debe conservar el adulto incluyen, obviamente, el no abuso, negligencia o explotación, el derecho a tener preferencias y prácticas religiosas y que se respeten esas creencias y prácticas, el derecho a recibir un tratamiento médico de su preferencia, el derecho a recibir los servicios que la persona necesita, el derecho a condiciones de vida, aprendizaje y trabajo, el derecho a la privacidad, el derecho a mantener la confidencialidad de la información y el derecho a la expresión sexual y de identidad de género. El proyecto de ley, la Carta de Derechos, enfatiza que antes el tribunal debe determinar si la capacidad de la persona para ejercer ese derecho, por ejemplo, la capacidad de una persona de decidir si casarse o no, es muy diferente de la capacidad de mantener el derecho a conducir un vehículo. Los defensores están trabajando para que a nivel nacional se apoye esta Carta de Derechos. Y una de las enormes dificultades que tenemos cuando hablamos de las prácticas de tutela en Estados Unidos es el hecho de que no tenemos una ley nacional de tutela. Cada uno de los 50 estados y el Distrito de Colombia tiene sus propias leyes de tutela. Entonces, cada medida tiene que pasar por el filtro de cada estado, de cada legislatura, con lo cual hay que tener personas que defiendan y luchen por los cambios que se requieren en cada jurisdicción. Una de las formas en las que estamos trabajando juntos en pos de conseguir una unidad para una ley de tutela es que estamos trabajando por una ley nacional de curaduría o de curatela y de tutela. Esta ley de curaduría y tutela prohíbe que los tribunales dicten o dictaminen una tutela si existe una alternativa menos restrictiva, obliga a los jueces a averiguar para determinar si no hay otra alternativa menos restrictiva y también destaca el uso de lo que nosotros llamamos adaptaciones de protección, es decir, son órdenes limitadas para abordar una necesidad en particular. Por ejemplo, si se requiere consentimiento para un tratamiento médico específico, si hay que aprobar una mudanza, si se debe restringir el acceso a otra persona, que significa un riesgo, ¿no? Y quiero destacar que esta ley que estamos proponiendo tiene cláusulas muy interesantes, pero es una ley modelo, no es una ley nacional. Y cada uno de los estados debe, de manera independiente, decidir si incorpora o no cada una de estas excelentes secciones que contempla esta ley. Tengo mucha felicidad de estar contándoles sobre estos avances lentos pero seguros que están ocurriendo en Estados Unidos. Y debo admitir que esta es la 7ª vez que asisto a este Congreso Mundial y cada congreso es una inspiración para seguir trabajando, para lograr los objetivos que plantea la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades y los esfuerzos para crear una convención sobre los derechos de las personas mayores. Muchas gracias. Thank you, Sally. Ahora vamos a escuchar. Gracias, Sally. Steven es un abogado y diplomático estadounidense
es el secretario del Instituto Internacional de Justicia y Estado de Derecho. Previamente fue director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca durante 2021 y 2022, con responsabilidades sobre la política estadounidense con respecto a los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. También fue el consejero legal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y yo lo conocí siendo la cabeza de la delegación de Estados Unidos en la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que ha tenido una amplia experiencia en distintos campos y hoy nos va a hablar de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su relación con el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luz, y ha sido para mí un gran honor estar aquí con ustedes en este congreso muy importante. Quisiera en primer lugar agradecer y también felicitar a los organizadores de este evento, también Isolina y todo lo que hicieron que eso sea posible. Voy a hablar en inglés ahora, como voy a hablar de la experiencia de mi país. Entonces, to switch to English. Sí, paso a inglés. Ante todo, tuvimos una gran presentación de mi colega abogada estadounidense, Sally, sobre el progreso que se ha hecho en el campo de la tutela y cómo se pasó del concepto de tutela a de la toma de decisiones con apoyo. También tuvimos una gran presentación de Margaret, de nuestro vecino del norte, Canadá, sobre la situación actual allí, que también compartimos, estoy seguro, en nuestro país, junto con la necesidad de un convenio global sobre personas mayores. Entonces, lo que yo quería hacer para complementar estas presentaciones y de alguna forma para adelantar el próximo tema que van a tocar mis compañeras panelistas, es explicar un poco y contar una historia sobre la experiencia de mi país con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una historia muy compleja, pero la idea es mostrarles cómo, si bien los Estados Unidos no ha ratificado esta convención, sí, sigue siendo esta convención una inspiración para el cambio a nivel nacional. Y ¿qué nos dice esto sobre el rol del derecho internacional y el rol del derecho internacional incluso cuando el país en cuestión no es parte de los convenios correspondientes? Entonces, bueno, quizás los invite hacia el final a realizar algunas predicciones sobre qué podría suceder en el futuro también. Entonces, ¿cuál fue la postura de los Estados Unidos durante las negociaciones cuando conocí por primera vez a nuestra moderadora Luz? Era una situación muy interesante, una situación muy poco común en lo que tiene que ver con diplomacia internacional. Estados Unidos anunció antes de que comenzaran las negociaciones que no iba a ratificar el convenio. Sí, generalmente lo anuncian después, generalmente se espera a ver qué pasa y después decimos, bueno, no me gusta este convenio, no lo voy a ratificar. Es más bien raro decir por adelantado que uno no va a suscribir o a ratificar un convenio, hace más no sea por motivos prácticos, ¿sí? ¿Quién nos va a escuchar si en definitiva no creen que vayamos a ratificar el instrumento? Y eso pasó antes de que yo asumiera el cargo. Y yo asumí entonces el cargo en un contexto un poco difícil, pero bueno, no importa. Sí, participamos muy activamente de las negociaciones, en parte porque había muchos grupos de la sociedad civil de los Estados Unidos y de nuestros países aliados y nuestros socios en todo el mundo que presionaron mucho para el dictado del convenio.
Entonces, en parte lo que queríamos era respaldar a esos grupos, esos países, sí, y a esos grupos. Todos conocemos el rol tan importante que tienen los grupos de la sociedad civil y ese era en parte nuestro objetivo. En segundo lugar, se percibía que el convenio, en términos generales, seguía el enfoque que se sigue en la legislación de los Estados Unidos en materia de derechos de personas con discapacidades. Entonces, las personas empezaron a decir, bueno, si este convenio va a ser más o menos igual a nuestro marco jurídico existente, ¿cuál es el problema en definitiva? Y en tercer lugar, existía esta idea de que tal vez en algunas áreas, por ejemplo, respecto a lo que mencionaba Sally recientemente, la toma de decisiones con apoyo, el convenio podría ser una fuerza o un impulsor de desarrollo progresivo. Luego, al igual que predijeron muchas personas, incluyéndome a mí mismo, el gobierno de los Estados Unidos decidió firmar el convenio. Eso no quiere decir ratificarlo o convertirse en parte del convenio. Si ese es un primer paso, solo se lo firmó. Mi anterior jefe, el embajador ante la ONU, firmó el convenio en representación del presidente Obama. En nuestro sistema constitucional, al igual que probablemente suceda en muchos países, el Parlamento luego debe participar del proceso y lamentablemente en este caso el Senado rechazó la ratificación del convenio, como sabrán. Algunas de las cuestiones que se presentaron allí no tenían nada que ver con lo que se habló aquí hoy. Sí, yo voy a hablar un poco del sistema de justicia penal, pero bueno, la decisión del Senado tenía que ver un poco más con algunas decisiones sociales que son controversiales en el sistema estadounidense. Eso hizo que muchas personas se sintieran decepcionadas porque realmente enviar este documento al Senado fue un movimiento muy importante y en definitiva fue la polarización política la que terminó de alguna forma secuestrando la discusión en relación con cuestiones que no tienen que ver con el convenio en sí. Entonces actualmente los Estados Unidos no son parte del convenio, pero lo que es interesante es que en prácticamente todas las discusiones en materia de derechos de las personas con discapacidades que se dan en los Estados Unidos e incluso en muchas discusiones sobre los derechos de las personas mayores, si generalmente se invoca el convenio, como hizo Sally, como marco intelectual. Y esto es muy interesante porque desde un enfoque meramente formalista o pragmático no debería tener nada que ver con el marco jurídico del país porque no somos parte del tratado. Sí, y eso está bien porque está dentro del principio de autonomía de las naciones. Pero lo que me parece interesante sobre el convenio es que de alguna forma fija un debate, fija una posición de debate para casi todas las cuestiones que se discuten al respecto. Sí, Sally habló mucho sobre la tutela, la capacidad de toma de decisiones, que tiene que ver con el artículo 12 del convenio. Yo voy a hablar un poco del artículo 13 del convenio, que coincide con mi área de trabajo actual, que es el derecho penal. El artículo 13 del convenio trata del acceso a la justicia. Muchos de ustedes saben mucho de esta materia. Sí, claramente existe una serie de problemas de acceso a la justicia que enfrentan las personas con discapacidades. De hecho, me entusiasmó mucho ver un panel en paralelo sobre el problema del acceso a la justicia durante este congreso, así que felicito a todos los que hayan participado de él. También me inspiró mucho Ricardo Yacoub y su charla sobre los vínculos que existen entre la discapacidad y el envejecimiento, en particular porque creo que las barreras que enfrentan las personas con discapacidades en el sistema penal son análogas en muchos casos a los problemas que enfrentan las personas mayores. Entonces, algunas estadísticas que creo que muestran que al igual que nuestro vecino del norte, Canadá, todavía también quedan muchos problemas por resolver en nuestro sistema. Por ejemplo, un estudio del gobierno descubrió recientemente que la tasa de criminalidad contra personas con discapacidades es 4 veces mayor que la tasa de criminalidad contra personas sin discapacidades. Sí, entonces
4 veces más crímenes se cometen contra personas con discapacidades en 2016, que fue cuando se realizó el último censo de alguna forma abarcativo, ¿sí? Y más tarde vamos a hablar sobre por qué fue la última vez. Aproximadamente 2 de cada 5 o 38%, casi 40% de las personas en el sistema penitenciario declararon tener al menos una discapacidad. Y varias de las cuestiones jurídicas en materia civil, ¿sí? Los 10 casos más importantes que tienen que ver con, por ejemplo, casos de despidos por discapacidad, discriminación por discapacidad, etcétera, afectan desproporcionalmente a las personas con discapacidades. Se han identificado diversos problemas desde el gobierno en relación con el sistema de justicia penal y las experiencias de las personas con discapacidades. Lo mencioné de alguna forma anteriormente. Hubo un problema con con recabar datos sobre personas con discapacidades, y esto es un desafío al intentar identificar problemas específicos y sus posibles soluciones. Y creo que el problema de la recolección de datos también aplica en el contexto de las personas mayores. También existe un problema con la inexistencia de una definición clara de discapacidad en el sistema jurídico, y se han realizado investigaciones más bien limitadas sobre esta materia, incluso a nivel académico o por otras partes interesadas del proceso público de debate. Entonces, el problema del acceso a la justicia con el gobierno actual, ¿sí?, de Biden, se ha enfocado en este problema y ha desarrollado un programa para expandir el acceso a la justicia a las personas con discapacidades, que creo que es muy interesante, porque los documentos básicos de este nuevo programa, de hecho, encuadran la cuestión de la expansión del acceso a la justicia para las personas con discapacidades dentro del contexto de las Naciones Unidas, dentro del contexto de las resoluciones de la ONU y dentro del contexto del convenio sobre los derechos de las personas con discapacidades. Y de hecho eso me choqueó un poco porque pensé, por Dios, ¿por qué incluyen esto aquí? Y bueno, eso debería decirnos algo. Creo que la influencia del convenio sobre los derechos de las personas con discapacidades ha sido de algunas formas inesperada, pero importante, y tal vez no sea realmente obvio si uno toma un enfoque formalista o positivista, si se quiere, a la forma en que funciona el derecho internacional. Sí, estaba pensando en 3 cuestiones particulares. Primero, el convenio de las Naciones Unidas, incluso para países que no son parte de él, provee de alguna forma una especie de faro moral, si se quiere. Entonces, existe un contenido moral, ¿sí?, de la discusión que es difícil evitar. En segundo lugar, define los términos del debate, como ya mencioné, si una forma en la que esto se ha dado en el contexto de las personas con discapacidades es el hecho de que el convenio se ha convertido en una parte importante de la Agenda 2030, ¿sí?, para el desarrollo sustentable, los objetivos de desarrollo sustentable, específicamente el objetivo 16, que seguramente conozcan los abogados presentes sobre el acceso a la justicia, y esto se ha vinculado también con la realización de la Agenda 2030, y de alguna forma es difícil disociar el convenio de las discusiones más amplias en relación con la cooperación multilateral. En tercer lugar, y creo que la presentación de Sally hizo hincapié en esto, el convenio, como mencionaba Sally, vos Sally mencionaste, bueno, no en relación con el convenio, sino los esfuerzos de la sociedad civil y los esfuerzos de codificación, y mencionaste que empoderan legalmente a los distintos actores. Y creo que se puede decir lo mismo sobre el convenio. Si independientemente del hecho de que el gobierno federal o la autoridad central no hayan ratificado el convenio, de alguna forma el convenio ha permitido una coalición muy interesante de actores
que han logrado impulsar varias iniciativas. ¿Sí? En un sistema federal como el de los Estados Unidos, ello realmente le ha dado a los estados mucho poder para lidiar con estas cuestiones y en muchas áreas que están bajo el control de, o digamos dentro del ámbito del convenio, ¿sí? Pero los estados, como mencionaba Sally, son los actores legales reales de nuestro sistema jurídico. Entonces, de alguna forma, a pesar de que el gobierno federal no es parte, y por tanto los estados tampoco pueden ser parte del convenio, porque no son actores relevantes a efectos del convenio, sí creo que el convenio les ha dado un cierto poder a los estados para trabajar su legislación interna de forma que se adecue a los principios del convenio. Y eso se ve con mayor obviedad en el contexto del artículo 12, sí, la cuestión de el movimiento de un sistema de tutela o curatela a un sistema de decisiones con apoyo. Pero también podemos ver el efecto del artículo 13, porque hay mucho trabajo que se ha realizado en el sistema de justicia penal a nivel federal y a nivel subfederal en los Estados Unidos. Por ejemplo, el artículo 13 sí habla de la necesidad de realizar ajustes procesales adecuados a la edad de las partes para no afectar su rol efectivo dentro del proceso como participantes directos e indirectos del sistema de justicia, y se han dado entonces algunas innovaciones en ese campo particular. Yo diría que no tanto ni de forma tan dramática como hemos visto en el contexto de la toma de decisiones con apoyo, pero sí se han dado innovaciones de alguna forma. Y me gustaría terminar hablando sobre, bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Por qué me acaban de escuchar hablar por 15 minutos sobre la experiencia de nuestro país con el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidades? Bueno, creo que nos dice algo sobre la posible futura influencia del convenio sobre los derechos de las personas mayores. Sé que cada país tiene una posición distinta sobre esta cuestión y eso es algo que va a clarificar un poco más cuando hablemos de Ginebra y de la Convención de Ginebra, perdón, y que es la última presentación de este panel, pero quiero decir que en función de mi experiencia, si ustedes vienen de un país que no está interesado en la idea de un convenio por cualquier motivo, ya sea que tenga que ver con el corazón o el núcleo de la cuestión o por cuestiones políticas, o si por ejemplo, ese ejemplo cuando hablamos de Canadá, que es un estado parte del convenio, si están trabajando con un país que no es un estado parte del convenio, cuál es el enfoque que pueden utilizar para abordar las discusiones. Si en los últimos más de 20 años de el CRPD, creo, de trabajo en el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidades, sí, se puede usar el proceso de implementación, el proceso de negociación dentro de todo el universo que rodea el tratado, que incluye, en el caso de este convenio, a la sociedad civil. Sí, podemos tener una herramienta muy innovadora, muy poderosa, que trasciende de alguna forma el rol tradicional de las instituciones internacionales. Sí, así que quiero cerrar con eso. Muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia con todos ustedes y gracias por escucharme. Muchas gracias, Steve. Y nuestra última panelista es Laura Tamblyn Watts. Laura es la gerente general de CanAge, la Organización Nacional de Defensa de las Personas Mayores de Canadá. Ella es una activista y defensora de los derechos de las personas mayores, directora ejecutiva de empresas, académica, abogada, comentarista de este tema en los medios de comunicación y también autora de
de un bestseller que se ha publicado este mismo año, que es el libro Let's Talk About Aging Parents. Hablemos de nuestros padres que envejecen, de la editorial The Experiment, distribuido por W.W. Norton. Así que con esta breve introducción, the floor is yours. Muchas gracias y buenas tardes. And bonjour de Canadá. Hello all. Muchas gracias. Hola a todos. Y tengo una pregunta para todos y les voy a pedir que levanten la mano si creen que esto se aplica a ustedes. De acá, ¿quién tiene padres? Madre y padre. ¿Quién tiene madre o padre que hacen lo que ustedes les piden que hagan? ¿Por acá sí? Ah, bueno, increíble. Después les voy a pedir la opinión porque a mí no me pasa. Bien, mi padre es abogado. Es un muy buen abogado. Hace muchos años que ejerce. Mi madre es docente, es una muy buena docente y también hace muchos años que ejerce. Y yo soy profesora de Derecho. Y también soy directora de una organización que defiende los derechos de las personas mayores, la Asociación Canadiense por las Personas Mayores. Y a veces le digo a mi mamá, mamá, hablemos sobre un poder, ¿no? Para otorgarle un poder notarial a alguien. Papá tuvo demencia, el abuelo tuvo demencia, el tío John, ¿te acordás? Se cayó, se quebró la cadera y después tuvo demencia. Entonces, tal vez tendríamos que planificar para el futuro, ¿no? Esa conversación yo la empecé a tener con mi mamá hace 25 años. Y recién la semana pasada emitimos los documentos y los actualizamos. Cuando enseño Derecho y Filosofía del Derecho, bueno, muchos de ustedes tal vez conozcan los conceptos de igualdad formal, igualdad sustantiva y equidad. Y cuando yo enseño, por lo general muestro una imagen que es una imagen conocida. Creo que es conocida acá. Bueno, es el equipo de fútbol que está mirando a través de una reja. ¿No? La igualdad formal es cuando uno es demasiado bajito, entonces no puede ver por encima de la cerca. Después está la igualdad sustantiva, ¿no? Cuando la persona tiene un banquito, entonces se puede parar y puede ver a través de la cerca. Tiene la capacidad de estar ahí y tiene una adaptación que se le hace y que le permite participar. Y después está la equidad, bueno, que es cuando no hay cerco. Todos pueden ver como cada uno puede. Y nada de eso nos sirve si no podemos aplicar las leyes, los sistemas, las políticas que existen y de las cuales siempre hablamos, ¿no? Si no podemos aplicarlas en nuestras familias, en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué pasa si no podemos hacer que nuestra mamá ni siquiera asista a ese partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo abordamos una conversación que es fundamental? ¿Ah? Cuando tratamos de obtener derechos fundamentales, estructurales, utilizamos, bueno, una sentencia de tutela, elaboramos un documento como por ejemplo un poder notarial o una toma de decisiones sustituta. Pasamos a la toma de decisiones con apoyo, en la cual, bueno, brindamos ayuda sin quitar los derechos. Bueno, en Canadá hace 300 años que existe el concepto de tutela, ¿no? Existe desde antes de que Canadá fuera un país. Los poderes notariales existen desde hace 100 años. La toma de decisiones con apoyo existe hace mucho. De hecho, fue en Canadá que se inventó esta idea y que se aprobó la ley. Esto fue en 1998. Yo fui parte de ese proceso. ¿Saben ustedes cuántas personas tienen acceso a estos documentos en Canadá? Entre el 30 y el 40%. Alrededor de eso. Y creo que son menos. La mayoría cree que estos documentos son un testamento, pero están equivocados. La realidad es que los derechos fundamentales solamente existen en la teoría,
pero no nos sirven si no sabemos lo que significan, si no podemos aplicarlos. No nos sirven si el proceso es demasiado complejo, si no podemos completar los formularios o si no podemos pagarle a un abogado, si no tenemos acceso a la salud o si, como en mi caso, tenemos madres y padres que no nos quieren escuchar cuando les decimos lo que tienen que hacer porque, por supuesto, ellos creen que saben más que nosotros. Bueno, yo soy profesora de Derecho, pero también me convertí en profesora de Trabajo Social, porque la mayoría de las personas que enfrentamos tienen que ver de los problemas, perdón, que enfrentamos son problemas personales, no son legales. Tienen que ver con la relación entre las personas, tienen que ver con cómo tomamos estas ideas teóricas y filosóficas, estos derechos por los cuales tanto luchamos. ¿Ah? Antes sonreía cuando hablábamos de los convenios y las convenciones, ¿no? Porque las Naciones Unidas, por supuesto, que piensan estas cuestiones. Y el informe que elaboró Naciones Unidas antes de hablar de la salud en la vejez, ni siquiera contemplaba la vejez, ¿no? Habían elaborado un informe que hablaba sobre la vejez, sobre tendencias entre las cuales estaba la vejez, pero no se hablaba de vejez en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una familia, alguien tiene que vivir en una comunidad y tiene que trabajar con otras personas, tiene que poder aplicar estas cosas. En el medio de la pandemia tuvimos mucho trabajo, y seguramente ustedes también, ¿no? En un momento me sentí tan frustrada que decidí escribir un libro. Y el libro está lleno de cositas ocultas que tienen que ver con derechos, lleno de procesos y conceptos legales y conceptos médicos. Pero yo este libro lo escribí como los libros que se escriben sobre el embarazo, ¿no? ¿Cuántos libros hay sobre el embarazo? Bueno, son 9 meses y listo. Bueno, para mí fueron como 5 años, pero son 9 meses y listo, ¿no? El concepto es simple. Es decir, escribí este libro de manera simple, como un libro para chicos. Porque no hace falta conocer todas las estructuras legales, ¿no? Piensen en los libros para mujeres embarazadas. Como mujer embarazada no tengo que conocer las leyes. Lo importante es que las leyes se apliquen. No tengo que saber que hay una ley que dice que me tienen que dar el asiento prioritario en el colectivo. Lo importante es que haya un colectivo, que exista el asiento, que tenga los agarres necesarios para acomodarme en el asiento, ¿no? Lo que necesitamos saber es, bueno, si puedo, como mujer embarazada, subir al autobús, tomármelo, si voy a poder ir a trabajar, si voy a poder tomarme algún tiempo de licencia, ¿no? Para cuidar de mi bebé. Entonces, los derechos tienen que aplicarse. Me sorprendió darme cuenta de que no había ningún libro sobre derechos para personas mayores que se pudiera leer de manera simple. Y lo fundamental es que es importante recordar que tener habilidades para comunicar es la mayor barrera para muchísimas personas, ¿no? ¿Cómo hago yo para hablar con mi tía y para hacerle entender que ahora cada vez que sale de la casa se pierde, pero con dignidad? Bueno, ¿cómo hablo con un primo que ha sido víctima de un fraude, al que lo han estafado ya varias veces y lo siguen llamando y lo siguen estafando? Si él no me cuenta nada, porque o se olvida de qué pasó o tiene miedo de decir que lo han estafado, ¿no? ¿Y por qué tienen miedo? Bueno, porque tienen miedo de que las personas crean que han perdido capacidades cognitivas. Y ¿saben qué? Tienen razón. Es exactamente lo que ocurre, ¿no? Si una persona mayor cuenta que ha sido estafada, lo primero que piensan los demás es porque tenemos que conseguirle una orden de tutela, necesito un poder notarial urgente, tengo que empezar a quitarle derechos, ¿no? O por lo menos tengo que empezar a brindarle apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Y esto tiene que ver con el etarismo que mencionábamos antes. Esto no ocurre con personas jóvenes.
Las personas tienen miedo de que si se exponen, si tienen una conversación y cuentan lo que les está ocurriendo, que de repente se les van a imponer estas estructuras legales que les van a quitar derechos. Y no saben exactamente lo que les va a pasar, pero saben que no van a estar bien. O tal vez tienen tanta vergüenza que prefieren quedarse en sus casas sin dinero porque los estafaron, pero no decirle a nadie. Espero que el libro resulte útil, ¿no? Y espero que también guste. Me han dicho que gusta bastante, así que eso es algo bueno. Pero quiero volver a la idea de igualdad formal, igualdad sustantiva y equidad. Y quiero sugerirles en esta presentación que pensemos en la noción de empatía. Que la empatía es igual de importante que la equidad en este sentido, porque entender que la condición humana, independientemente de la edad, y entender que los miedos y las ideas que tenemos están ahí, independientemente de la edad, es fundamental, porque sin la empatía no podemos infundir esas ideas de bienestar y de igualdad. Podemos aprobar las leyes que queramos, pero ese 30% va a seguir siendo los que tengan acceso a los documentos y a los derechos. Probablemente serán personas que no estarán en estado de marginalización, que vivieran en zonas urbanas, es decir, seguirán siendo parte del sistema que se va perpetuando a sí mismo. Entonces ahora quiero dejarlos con un desafío, ¿no? De encontrar una alternativa. Y yo les voy a contar cómo hice yo. Hablé con mi madre y le dije, a ver, ¿podemos hablar sobre estos temas? Ella al principio me dijo, ¿qué querés que me muera? ¿A alguien le pasó? ¿Querés que me muera? Me dijo, ¿no? No, no quiero que te mueras. Sí, querés que me muera, no quiero hablar más. ¿Por qué me venís con esto? Ay, querés que me muera. Bueno, está bien, entonces hablemos un poquito de dinero. Y me respondía, ¿me querés sacar todo el dinero? No, no quiero hablar. ¿No? ¿Y qué es? ¿De qué se trata esta decisión? Se trata de cómo queremos vivir, los valores individuales, lo que es importante, ¿no? Y cómo damos apoyo a esa persona. Por eso los dejo con esta idea. Talking about it, I'm bringing her bad luck. Porque parece como si yo al hablar de estos temas le traigo mala suerte a mi madre, ¿no? Como si yo al hablar de estos temas le estoy deseando que se muera, que le pasen cosas terribles. Bueno, tal vez ustedes piensen que es así porque me estoy quejando, pero no, por supuesto que amo a mi madre. Y a ella le gusta escribir, le gusta tomar nota de todo de manera muy detallada, ella toma siempre sus notas. Entonces le dije, bueno, si tenés una idea que te gusta, de algo que te parece importante, una opinión sobre algo que tenga que ver con tu bienestar, no te anotes ninguna idea sobre mi pelo, por favor. Bueno, entonces le pedí que lo escriba y la ponga en un cajón, ¿no? Que escriba la nota y la guarde en un cajón. Si se le ocurre algo que era importante, no sé, para su manejo del dinero, su salud. Le dije, no hace falta que me lo cuentes, simplemente anótalo y guardalo. No es que se va a hacer realidad, pero es importante que lo anote. Y le dije, ponele fecha para yo después saber cuál es el más reciente. Y esa fue una idea transformadora. Un día a las 3 de la mañana, y sé que esto pasó a las 3 de la mañana porque cuando anota la fecha también anota la hora, ¿no? Un día anotó, quisiera que me brindaran asistencia médica al momento de fallecer y también que vengan mis hijos para pasar la Navidad conmigo. Entonces yo de esta manera inventé un sistema en el cual ella no debe enfrentarse a estos miedos que tiene. Entonces yo cada vez que voy a la casa abro este cajón y entonces encuentro las cosas que escribió y por lo menos puedo entender las ideas que ella tiene. Por eso el desafío que les dejo es que busquen estas formas creativas, ¿no? De abordar estas cuestiones, porque esto tiene que ver con nuestros derechos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros valores, quiénes somos como personas y cómo vemos a nuestra sociedad. Por eso espero que ustedes encuentren una forma creativa, ya sea un cajón como el que yo le hice a mi mamá, una conversación, ¿no? Que encuentren una forma de
llevar esta conversación y tenerla con sus familiares. Porque tenemos que asegurarnos de hablar de nuestros derechos no solamente en términos estructurales y formales, ¿no? Nuestros derechos no deben ser solo sustantivos. Tenemos que luchar para poder generar la equidad y eliminar todas las barreras. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los panelistas. Creo que este panel ofreció un recorrido desde el derecho internacional al derecho nacional, al derecho estatal y a la realidad de cómo que regresamos también un poco a la charla previa del profesor Ricardo Yacoub, cómo manejamos nuestra propia vejez y la de nuestras familias y la de seres humanos reales. Ya son las 8 de la noche, pero si hay interés podríamos tomar 2 o 3 preguntas nada más. Pero también podemos irnos con las palabras de nuestros panelistas y volver renovados para otra jornada muy intensa mañana. Muchas gracias.